noches. Doctor Valero, muchas gracias. Doctora Arrieta, por la introducción. Ya, la verdad, no sé qué más les voy a decir, pero bueno, vamos a intentar hacer que la charla sea lo más amena posible. Pues, la charla tiene este título un poco loco, digamos, reanimación guiada por metas, mitos y leyendas. Ya el doctor Valero, digamos, me presentó. Y se llama reanimación guiada por metas por esto, porque esta es una foto famosa de Nairo Quintana en el Tour de Francia del 2012, donde sin querer queriendo llegó segundo. Con esto les quiero decir que si queremos reanimar a todos los pacientes guiados por metas, con las mismas metas, pues definitivamente no es lo mismo reanimar a un paciente en shock séptico, que en shock hemorrágico, que en shock cardiogénico. Incluso dentro del mismo shock séptico, no es lo mismo un shock séptico de origen abdominal que un shock séptico de origen pulmonar. Entonces, la pregunta que traigo con esta charla es si caben las mismas metas para reanimar a diferentes pacientes. Para responder esas preguntas que la doctora Arrieta me propuso intentar responderles, pretendo que hagamos un viaje en el tiempo para entender el concepto de la reanimación guiada por metas desde las bases de la fisiología. Entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo, en donde hoy en día, año 2015, pensábamos que la reanimación guiada por metas era una estrategia que estaba ya resuelta. La seguimos haciendo desde el año 2001, después de que el doctor River nos propuso su famoso artículo. Sin embargo, hoy en día tenemos bastantes preguntas acerca de esta estrategia de reanimación. Hay más, y las que la profe Arrieta me colocó más, pero digamos que estas son unas de las preguntas que tenemos hoy en día acerca de la reanimación guiada por metas. Si las variables que son medidas las podemos extrapolar a todo tipo de shock. Recordemos que el doctor Rivers incluyó en su estudio únicamente pacientes en shock séptico, en el inicio temprano de su shock, y lo incluyó en la reanimación inicialmente por las 6 primeras horas. Si los valores que él recomienda para reanimar a los pacientes son extrapolables a todo tipo de shock, él los colocó en shock séptico, pero ¿será que son extrapolables a un paciente con shock cardiogénico o con shock hemorrágico? Si estos sirven para guiar la reanimación en los estados avanzados del shock, él colocó únicamente pacientes en estado inicial del shock y los reanimó por 6 horas. Esta pregunta, digamos que cada vez tiene más respuestas en contra de la PVC, pero se sigue colocando la PVC en las guías del Surviving Sepsis Campaign, por ejemplo, la PVC como un indicador de adecuada precarga, pero sigue la pregunta, si la PVC es un indicador de un adecuado estado de volemia y una adecuada respuesta a líquidos. También hay preguntas con respecto al lactato, si sigue siendo un buen indicador del inicio de la anaerobiosis y el punto de disoxia. ¿Es la saturación venosa central comparable con la saturación venosa mixta? Hoy en día, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de monitoreo, están viniendo pues las variables dinámicas versus las estáticas. Si se dieron cuenta, este año New England Journal publicó un artículo en el cual hacía reanimación guiada por metas versus reanimación estándar, y al parecer en la mortalidad les da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? También sacó otro artículo un mes después hablando de bajar los umbrales de transfusión según lo que indicaba el doctor Rivers anteriormente. Y hoy en día vamos mucho más adelante, estamos intentando monitorear la distribución periférica del flujo, intentando mirar la microcirculación para monitorar los estados de reanimación de los pacientes, y queremos ir mucho más adelante, y es encontrar si el glicocálix endotelial va a responder a los líquidos que le estamos colocando en el espacio intravascular. Entonces, para eso nos devolvemos. Este es el artículo original del doctor Rivers, ya todos lo conocemos, en donde él propone reanimar a un cierto número de pacientes en shock séptico, a uno con terapia estándar, basado principalmente en la PVC, la presión arterial media y el gasto urinario, y otro reanimado guiado por metas, en donde él, que incluyó de nuevo, incluyó una cosa interesante, y es la medición de la saturación venosa central continua. No es lo que nosotros hacemos corrientemente, que es extraer una muestra de sangre de la unión atriocava. Él colocó un catéter con un fotómetro especial, con un oxímetro, pero colocó un catéter Precept y monitoreó de manera continua la saturación venosa. Eso metodológicamente tiene diferencias en cuanto a lo que hacemos convencionalmente, que es extraer una muestra de sangre, digamos, de la unión atriocava. Y basado en eso, pues sacó un algoritmo. Ya todos conocemos el algoritmo, en donde basado en los niveles de PVC, pues decidía si el paciente estaba bajo de precarga, si requería o no líquidos.
basado en los niveles de presión arterial media como un indicador del gasto cardíaco, monitoreaba si el paciente necesitaba o no agentes vasoactivos cuando no respondía adecuadamente con aumento del volumen sistólico al colocar líquidos, y de acuerdo a los niveles de saturación venosa central, colocó un valor de 70%, si requería transfusión o no, si el hematocrito estaba bien, proponía colocar inotrópico. Ese fue el algoritmo que él colocó. Lo importante que este artículo del doctor Rivers tiene es que después del advenimiento de los antibióticos, ninguna otra estrategia ha podido disminuir tanto la mortalidad en el shock séptico como la estrategia del doctor Rivers. Entonces es un artículo que tiene muchos detractores, pero los datos que él tomó, los resultados que tuvo son tan contundentes que nadie ha podido, digamos, pues debatir que disminuyó de una manera importante la mortalidad en los pacientes. Sin embargo, hay muchas preguntas. ¿Él qué es lo que hizo? Él simplemente puso unos valores fijos de PVC, gasto urinario, saturación venosa central, continua, presión arterial media y lactato para monitorear pues, y reanimar sus pacientes. Pero ¿de dónde viene la estrategia de reanimación guiada por metas? ¿Cuáles son los conceptos fisiológicos que van detrás de la decisión que el doctor Rivers tomó en su artículo para incluir esas variables y esas mediciones para reanimar a los pacientes? Entonces, para eso nos vamos a ir al Renacimiento. Entonces, este señor, Vesalio, en su tratado de anatomía famoso, él digamos que contradijo muchos de los postulados galénicos, y Vesalio fue uno de los anatomistas que comenzó a entender la circulación. Si no, le faltó muchísimo para entenderla, pero debatió mucho los principios galénicos y comenzó a entender cómo era que la sangre circulaba. Pasaron algunos anatomistas y, digamos, inicios de fisiólogos, hasta que llegó el doctor Harvey y nos demostró cómo la sangre circulaba. Sin embargo, él se quedó muy corto en entender cómo era que la sangre lograba pasar del corazón derecho a los pulmones y regresar al corazón, y mucho menos cómo era que la sangre venosa y arterial se conectaban. Hasta que Malpighi, años después, en su microscopio logra encontrar y encuentra adecuadamente la existencia de los vasos capilares, y fue la unión entre la circulación arteriosa y la venosa, arterial y venosa. Después de muchos años, comenzamos a entender y descubrimos la molécula del oxígeno, comenzamos a entender la relación entre metabolismo y oxígeno, descubrimos la hemoglobina como molécula, logramos encontrar las propiedades de transporte de gases de esa molécula hemoglobina, y logramos entender, gracias al doctor Fick, la relación que hay y el concepto de difusión, y la relación que la difusión tiene entre la geometría y la superficie de exposición de los vasos y los capilares con la difusión del oxígeno. Entonces vamos poco a poco llegando al concepto de reanimación guiada por metas. Llegamos a los 1800 y aquí les traigo 3 párrafos del artículo original donde el doctor Fick propone teóricamente cómo se podría medir el flujo. William Harvey midió flujo, pero en cadáveres, en animales, pero lograr medir el flujo en un sujeto vivo era algo que no se podía, sino solo se podía teorizar. El doctor Fick, el 9 de julio de 1870, en alemán, solo en 3 párrafos, publica y teoriza cómo se podría medir el flujo basado en un método de dilución y del oxígeno. Pues ese es el concepto de la dilución del oxígeno, que se avanzó y llegamos a la termodilución para lograr medir el flujo y el gasto cardíaco. Sin embargo, la tecnología de la época no lograba acceder a los conocimientos de Fick. No teníamos la tecnología adecuada para lograr colocar un catéter donde teníamos que colocar, para sacar sangre como la teníamos que sacar y lograr medir flujo como Fick lo teorizó. Lo logramos hasta los años 40 y 60, donde, por ejemplo, comenzamos a entender las propiedades alostéricas de la hemoglobina. Adquirimos la tecnología para medir presiones parciales de oxígeno y surgió el concepto de contenido. Antes, los gases arteriales o de sanguíneos no se medían como se miden hoy en día. Antes, el método laboratorio, se cogía un tubo con una muestra de sangre, se agitaba de manera importante, eso extraía todo el oxígeno que estaba pegado al glóbulo rojo y el oxígeno libre, y se medía adecuadamente el contenido. Por eso es que hoy llamamos hoy en día, entre la fórmula de contenido de aporte de oxígeno, podemos hablar de contenido. Y ese es el concepto de contenido que se está hablando desde los años 50. Después vino el doctor Körner, el cual ganó el premio Nobel de Medicina. Fue la primera persona que se logró cateterizar
o logró cateterizar de manera adecuada guiada por fluoroscopia el corazón derecho, y eso abrió la puerta a que lográramos obtener sangre venosa mixta, y de esa manera poder primero entender la relación aporte-consumo de oxígeno y segundo, lograr medir gasto cardíaco. Sin embargo, este método guiado por fluoroscopia era un poco mórbido, se morían casi el 30% de los pacientes producto de punciones y rupturas de las cavidades, el catéter era duro y muchos pacientes se murieron. Pero fue hasta que el doctor Swan y Gans, este es el artículo original, lograron diseñar un catéter que tenía un balón en la punta. El balón guiaba por los flujos de la sangre el catéter del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De esta manera, aparte, pues este fue el primer registro, el registro más bonito que lograron tener para el artículo, de lograr tener la medición de las presiones en la arteria pulmonar. Logramos extraer sangre de la arteria pulmonar y pudimos medir por primera vez sangre venosa mixta. Adicionalmente, pues pudimos medir de una manera más segura el gasto cardíaco. Acá está el doctor Swan, el doctor Gans, y como tercer autor está el doctor Forrester. El doctor Forrester ya casi no lo nombran los libros de anestesia ni de reanimación, porque digamos que ya es historia de anestesia, porque ya cada vez usamos menos el catéter de Swan-Ganz, pero es clave, y él fue clave en el entendimiento de los estados de shock y de los tipos de shock. Logró clasificar los shocks en distributivo, en cardiogénico, en hemorrágico, basado en las curvas hemodinámicas y en los valores de las presiones que les daban el catéter de Swan-Ganz. Eso permitió que entre los 80s y 90s, pues vino el doctor Cigar Anderson, vino el doctor Shoemaker, y comenzamos a entender la relación entre aporte y consumo de una manera más eficiente. La doctora Rieta explicó con detalle esta gráfica, y esto fue el trabajo del doctor Cigar y Anderson y el doctor Shoemaker, en donde logramos entender cómo es la relación entre aporte en función del consumo en función del aporte, en donde los pacientes que estaban críticos, el punto de disoxia se corría hacia la derecha y el consumo se elevaba. Pacientes que entraban rápidamente en la fase de disoxia, y eso lo comenzó a entender el doctor Shoemaker con el doctor Cigan y Anderson. Esta es una tablita del artículo original del doctor Cigan y Anderson, donde logra clasificar los tipos de hipoxia en 3 tipos, basado en cómo se corría ese punto de disoxia a la derecha o a la izquierda y cómo se alteraba el oxígeno, el consumo de oxígeno. Y llevó una pregunta interesante en los años 90, era si debíamos llevar a los pacientes a un DO2 supranormal versus un DO2 normal. El doctor Shoemaker estaba muy de acuerdo con que los pacientes debían ser reanimados con DO2 supranormales. ¿Por qué? Porque cuando analizaba la curva de DO2, B2 que vimos anteriormente, se da cuenta que al parecer los pacientes que se reanimaban tenían una deuda de oxígeno que se debía pagar con un DO2 supranormal. Sin embargo, al analizar la relación BO2-DO2 y las variables que incluyen esa fórmula, pues hay algunas discrepancias matemáticas que se le cobraron al doctor Shoemaker el concepto, y hoy en día hablamos de que los pacientes no se deben llevar a DO2 supranormales, sino al DO2 que se requiere. El problema es saber cuál es el DO2 que el paciente requiere, ¿sí? Sabemos que la relación DO2-BO2 siempre tiene un punto crítico, ¿sí? Nosotros quisiéramos saber cuál es el DO2 crítico de los estados de shock, no lo sabemos. O sea, no hay un número mágico que yo diga, si el D2 baja después por debajo de 600 mililitros de oxígeno por minuto, es el D2 crítico. Es muy individualizado, todos los pacientes llegan al estado crítico, al punto de disoxia, pero no sabemos en qué punto están llegando. Eso no lo conocemos aún, y mucho menos si el estado de shock es séptico, si el estado de shock es hemorrágico, o los diferentes estados de shock alcanzan su D2 crítico en diferentes puntos. Entonces hoy en día estamos hablando de que el DO2 se debe mantener el que necesita el paciente, el punto de saber cuál necesita. Esta es una gráfica donde nos muestra dentro de los componentes de la fórmula de aporte de oxígeno, pues cuál es la variable que más influye en el aporte. Según la fórmula es el gasto cardíaco. Entonces, basado en esto, al doctor Rivers lo critican, desde una de las partes que lo critican es desde el punto de vista del umbral de transfusión, porque él genera un umbral de transfusión menor de 30 hematocrito, pero sabemos que lo que más influye en el aporte es el gasto cardíaco. Entonces, 30 hematocrito, ¿en qué pacientes? En pacientes cardiópatas, en pacientes sépticos, o sea, de pronto hay pacientes que pueden tolerar niveles de hemoglobina más bajos, que pueden responder con gasto cardíaco y no necesitan transfusión.
Esta es la fórmula desglosadita, en donde la traje para que nos demos cuenta que la relación aporte-consumo y esa gráfica que logramos ver de relación aporte-consumo implica una unión de variables que desde el punto de vista matemático tiene unos problemas muy importantes. ¿Y cuál son? Que simplemente es una aproximación matemática. Existen otras aproximaciones matemáticas para entender la relación aporte-consumo. Y esta relación aporte-consumo está y se logra entender de manera muy perfecta cuando hablamos de pacientes sanos, pero cuando vamos a la patología, la relación aporte-consumo parece tener problemas desde esa perspectiva matemática. ¿Por qué? Porque como son tantas variables y una variable puede depender de la otra, ¿cierto? Hay acople matemático entre las diferentes variables que la fórmula de E2, B2 nos coloca. Entonces, vamos a cada variable grande. Tenemos el gasto cardíaco, sabemos todos, estos son todos los determinantes del gasto cardíaco, y miramos cómo el doctor Rivers nos propone a la PVC, a la presión arterial media, a la PVC como una medida de la precarga, a la presión arterial media como una medida del volumen sistólico, y al gasto urinario como una medida de la distribución periférica del flujo. Hoy en día aún no conocemos exactamente, podemos saber cuánto flujo sale del corazón, pero no sabemos y no podemos predecir para dónde se va ese flujo, ¿sí? Y él propone el gasto urinario como una medición gruesa de la distribución periférica del flujo que el corazón está sacando. Con respecto a la PVC, pues hay mucha discrepancia. Este es el metaanálisis del doctor Marik, en donde, como dice un compañero de residencia, destruye la PVC, en el sentido de que si estamos hablando de que estamos hablando de un sistema cardiovascular con dos circuitos, ¿cierto? Uno venoso, uno arterial, uno venoso de baja resistencia y un arterial de alta resistencia, uno venoso que se corresponde al circuito no estresado y el arterial que responde al circuito estresado. Vemos como la PVC es como botar una moneda al aire para intentar predecir la respuesta a líquidos, ¿sí? Entonces, en su metaanálisis, él nos muestra cómo la PVC para predecir la respuesta a líquidos no nos sirve para nada. Sin embargo, tenemos más cosas. La pregunta es, ¿por qué la PVC sigue estando en las guías de reanimación, por ejemplo, la del 2014? ¿Sí? Entonces, los resultados de River fueron tan contundentes que yo creo que nadie es capaz de atreverse a sacarle una variable dentro de las estrategias de reanimación al doctor Rivers. Sin embargo, para predecir la respuesta a líquidos, ya está demostrado que no sirve para predecir. Tenemos más cosas. Tenemos, por ejemplo, la variación en el volumen sistólico en relación con los ciclos respiratorios, que nos puede predecir de manera adecuada cómo el volumen sistólico puede cambiar en función de los ciclos respiratorios. Sabemos que los pacientes que van a responder a líquidos, la variación va a ser nula. Pacientes que responden a líquidos, la variación va a ser muy amplia. De esta manera podemos predecir en qué fase la curva de Frank-Starling están los pacientes y podemos decidir si ponerle o no líquidos a los pacientes. ¿Cómo hacerlo? Pues hoy en día tenemos dispositivos modernos como el vigileo, monitoreo mínimamente invasivo, en donde aparte, con una línea arterial, aparte de lograr medirnos la variabilidad del volumen sistólico, podemos medir el gasto cardíaco, y si tenemos un catéter Precept colocado, podemos medir saturación venosa central continua. El vigileo no lo tenemos en todo lado. Es una utopía hablar que en todos los hospitales de Colombia vamos a tener un vigileo para reanimar a nuestros pacientes, menos en los hospitales, por ejemplo, de trauma del distrito, por ejemplo. Sin embargo, la variabilidad de la presión de pulso la podemos medir o simplemente ver con la pletismografía de pulso. Solo con la pletismografía de pulso uno puede decir si el paciente, mirándolo, si tiene o no variabilidad, y podría uno predecir si el paciente va a responder a líquidos o no. Esto es un monitor máximo de última generación que aparte de medirle de mirarla, mostrarla visualmente, pues le da un índice. Y le está midiendo la variabilidad del volumen sistólico basado en una variable no invasiva. Y uno podría predecir la respuesta a líquidos con solo esa variable, sin necesidad de la PVC. Por otro lado, para lograr medir el flujo, tenemos otras variables. La doctora Arrieta mencionó algo de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Hoy en día es un predictor muy importante de cómo está la distribución del flujo en el sistema, ¿sí? Cómo está el flujo y el macroflujo. Si tenemos una diferencia arteriovenosa de oxígeno alta, podemos decir que el paciente puede estar presentando un episodio de bajo flujo, microcirculatorio o macrocirculatorio. Entonces,
no solo el APBC, podemos mirar, tenemos a la mano estas estrategias, las podemos medir y las tenemos a la mano. Esta es una gráfica en donde nos muestra que en los episodios de hipoflujo, la diferencia arteriovenosa de CO2 sí tiene una relación importante cuando comenzamos a disminuir el aporte de oxígeno. Con respecto a la saturación venosa, entonces hay varias discusiones en cómo la medimos y si lo que medimos, que es central, es equiparable a la saturación venosa mixta. Desde el punto de vista de cómo la medimos, es diferente sacar una muestrica de sangre de la unión atrocava a estar midiendo continuamente la saturación venosa con un catéter Presep colocado en la unión atrocava. La otra es cómo la medimos, en dónde está la punta del catéter, ¿sí? Si la punta del catéter al momento de sacar la muestra está muy cerquita del seno coronario, vamos a sacar sangre que está extrayendo producto de la extracción venosa del corazón. Si lo colocamos muy hacia la parte de la pared libre lateral de la aurícula derecha, estamos sacando sangre correspondiente a la parte superior del cuerpo. Si lo colocamos muy adentro, la posibilidad de que en la aurícula se mezcle la sangre y obtengamos de verdad sangre mezclada es muy poca. Hay artículos que muestran que entre más adentro metamos el catéter, más mezclada encontramos la sangre y más logramos pues acercarnos a la saturación venosa mixta sin tener un catéter de Swan-Ganz. Le da a uno mucho miedo la perforación del ventrículo, de la aurícula. Sin embargo, hay artículos que muestran cómo la incidencia de perforaciones auricular o ventricular es muy baja. Sin embargo, la recomendación mundial sigue siendo colocar el catéter venoso central en la unión atrocava. No estoy diciendo que lo metan al ventrículo, pero sí hay reportes que muestran cómo la incidencia de complicaciones pues no es tan alta. Y desde el punto de vista si la variable es medida o calculada, hay muchos artículos. Entonces, tener presente que cuando estamos sacando una muestra de sangre y la llevamos al analizador de gases, esa muestra de sangre está calculando la saturación venosa basada en una P50 de 27 mililitros de mercurio y un pH 7.4 y una temperatura 37 grados, una medida calculada, no la está midiendo. Diferente que estemos colocando un oxímetro en el catéter que la está midiendo continuamente. O sea, y cuando intentamos hacer una relación matemática entre las dos variables, pues vemos en esos dos artículos, nos muestran cómo no hay relación matemática entre la saturación venosa medida o sacada con una muestra versus la medida por un catéter de saturación continua. No hay relación matemática. Sin embargo, también hay artículos donde nos muestra cómo si uno tiene una tendencia de saturación venosa central sacada por muestra, nos puede servir y nos puede haber una relación entre los niveles de lactato y la saturación venosa central. Ahora, si es central, acá sería una C chiquita, si es central o mixta. Entonces, la literatura avala una diferencia de más o menos el 5% entre la saturación venosa central y la mixta. Eso en pacientes sanos. Paciente con comorbilidades o paciente crítico, esa relación se pierde, el 5% no existe. ¿Por qué? Tomemos el ejemplo de un paciente en shock séptico origen abdominal. Tenemos un catéter venoso central en la unión atrocava, ¿cierto? Estamos sacando sangre que representa la extracción de oxígeno de la parte superior del cuerpo, pero el paciente tiene un foco séptico origen abdominal. Nosotros no estamos midiendo lo que queremos medir cuando tenemos un catéter en la unión atrocava, diferente a la sangre venosa mixta. Y después hay artículos donde también hacen análisis matemático de la relación entre saturación venosa mixta y saturación venosa central y muestran que tampoco hay una adecuada relación matemática una variable de la otra. La literatura sí dice que hay una discrepancia del 5%, entonces uno por eso se toma 65% de la mixta y 70% de la central. Sin embargo, cuando el paciente se pone crítico o el paciente tiene comorbilidades, la relación matemática se pierde. Aparte de eso, la fórmula no está teniendo en cuenta cómo cambia la radiología de los glóbulos rojos en estados de shock. El shock séptico vemos cómo aumenta la agregación de los glóbulos rojos a las paredes del vaso, aumenta la viscosidad de la sangre y eso hace que lo que pensamos que aumenta el aporte de oxígeno, 1 gramo de hemoglobina, no sea lo que de verdad estamos pensando que estamos haciendo. Ahora, por otro lado, ¿cuánto aumenta el aporte de oxígeno en una unidad de glóbulos rojos?
No lo sabemos. ¿Por qué? Porque son glóbulos rojos que están fríos, están en hipometabolismo, no producen difosfoglicerato y se vuelven muy afines a la hemoglobina al momento de colocarlos. Ahora hablemos del lactato. Entonces, el lactato toca interpretarlo con mucho cuidado y toca interpretar esas concentraciones séricas de lactato. ¿Por qué? Porque puede haber errores en la técnica de medición. Simplemente con enviar una muestra de sangre a medir lactato sin que la muestra esté refrigerada hace que el glóbulo rojo produzca lactato y nos salga un lactato elevado y no es lo que está representando el estado de hipoperfusión del paciente. Recuerden que hay producción aeróbica de lactato, pues ya sabemos de la producción anaeróbica, y recuerden que hoy en día más que el número de lactato de 2, 4, 6, lo que estamos midiendo es la depuración de lactato. Podemos tener pacientes con lactato de 4, pero si a las 2 horas el lactato está en 2, o sea que depuró más del 20% de ese lactato inicial, el paciente va bien y está mejorándose en su estado de hipoperfusión. Entonces los niveles de lactato, pues lo primero que hay que descartar es que sea por hipoperfusión. Una vez se descarta por hipoperfusión, pues podemos ir a las otras causas que la doctora Arrieta les mostró en las diapositivas. Casi por terminar, les traigo estos dos artículos, que son artículos publicados el año pasado, en mayo y en octubre, donde intentan mostrar cómo si uno no reanima a los pacientes basado en metas como River nos está diciendo, les iba igual. Los pacientes sobrevivieron de la misma manera y se murieron lo mismo. O sea que más que los números, es la manera de reanimar, el concepto que los médicos tienen a la hora de reanimar lo que está salvando a los pacientes. Cuando hacemos reanimación protocolizada, al paciente no se le colocó catéter central, a no ser que requiriera vasopresor. O sea que no midieron saturación venosa central y así guiaron la reanimación. Y cuando uno mira la mortalidad, les fue igual. Entonces uno discute qué pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado? Que el concepto de reanimación guiada por metas y el concepto de aporte-consumo está tan arraigado en la mente ya de los que están reanimando, que lo que importa es el concepto a la hora de reanimar más que el número. Y por otro lado, están discutiendo el umbral de transfusión que el doctor Rivers está proponiendo, incluso en shock séptico, en donde muchos pacientes que se reanimaron de esta manera, sin guiarlo por metas, les fue igual y se transfundieron menos. Entonces, está proponiendo cómo podemos bajar los umbrales de transfusión en el shock séptico y en todos los shocks, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Entonces, si el paciente es cardiópata, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, pues los umbrales de transfusión van a ser diferentes, pero no casarse con el número de 30, no casarse con 70 de saturación venosa, no casarse con el 65 de presión arterial media, ni con 0.5 de gasto urinario. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir después de todo esto? Que la aproximación fisiológica, a mi parecer, es la mejor aproximación. Sin embargo, no explica cuando el paciente va a hablar de cuando el paciente está críticamente enfermo. La fisiología se queda corta en entender adecuadamente los estados fisiopatológicos.